Hola, buenas noches compañero y profesor. Nosotros vamos a relatar sobre los tipos de contenedores. El equipo a exponer es Nicole Faúndez, Dylan Ceballos y quien les habla, Fernanda Barca. Vamos a centrarnos en la evolución y en los tipos de contenedores que existen hoy en día y también la vida útil de ellos en el área del comercio internacional. Todo esto inicia en 1956 cuando un camionero llamado Malcolm McLean, estadounidense, se percató de la demora, del tiempo que tenía desde sacar la mercadería del camión y subirla a un buque o viceversa desde el buque hacia el camión. Él se dio cuenta de que se demoraba mucho tiempo, ocupaba muchos recursos y tenía muchos costos. Entonces él se hizo una gran pregunta. La pregunta es ¿cuánto tiempo y dinero ahorraría si pudiera subir mi camión con todo su volumen a bordo del buque de una sola vez? Esta pregunta revolucionó a toda el área de los camioneros y de los buques. ¿Por qué? Porque con esto se dieron cuenta de que la parte de atrás de los camiones, que son los trailers, se podían subir al buque sin ningún problema. De esto ayudaba bastante a que los recursos que se estaban ocupando y el tiempo que se estaba requiriendo iba a disminuir. Lo que pasó después fue que en el Ideal X, el primer buque que trasladó 58 contenedores o tráiler desde Nueva Jersey hasta Texas, se dieron cuenta de que sí sirvió, sí pudieron ocupar menos tiempo, ocupar menos recursos y menos costo. Es una cosa donde se pudieron ahorrar muchas cosas, mucho tiempo. Acá tenemos una diferencia de la carga de camiones durante los años, la evolución desde los 1956 hasta la época actual. Si se dan cuenta, han cambiado mucho la mercadería y los contenedores y los camiones también. El proceso de estandarización de los contenedores en 1966 pasó por la ISO. De esto lo que clasificaron y lo que permite más que nada es que los contenedores tengan este sello por 63 años, donde se rigen por una norma y actualmente esa norma sigue permanente. Los contenedores pueden servir para muchas cosas, pero se clasifican según el tipo de contenedor también. Pero la mayor parte para qué sirven es para proteger la carga, facilitar el transporte multimodal, reducir los tiempos y costos logísticos y tener una estandarización internacional. Bueno, partir diciendo que el contenedor es la caja metálica que revolucionó el comercio internacional. eh, Son ondulados y quien regula esto es la Organización Internacional de Estandarización ISO. Ellos regulan que todos los contenedores puedan ser aplicados de forma más eficiente, literalmente uno encima del otro, sin necesidad de que luego se necesite una adaptación especial. Estas normas permiten que se puedan aplicar con seguridad, que se carguen en barcos y camiones de manera intermodal, que sean manipulados por grúas y puertos en cualquier lugar del mundo. Vamos a hablarles sobre 8 tipos de contenedores. El primero es el contenedor estándar, que es de los contenedores más usados para todo tipo de carga seca que pueda ser embalada en cajas, en pallets, en sacos, y se puede encontrar en medidas de 20 y 40 pies. Como se ve en la imagen, está cerrado herméticamente, no tiene ventilación, no tiene refrigeración y está hecho de acero o de aluminio y tiene puertas solamente en un solo extremo. Para el caso de sus medidas, tamaño de 20 pies, si sumamos el peso en kilogramos cada más el peso neto, nos da un peso máximo de 32.500 kilos. Y si multiplicamos su longitud por ancho por alto, nos da un volumen de cubicaje de 33.23 metros cúbicos. En el caso de el contenedor de 40 pies, si sumamos su peso en kilo cada más peso neto, nos da un peso máximo de 32.500 kilos. Y en sus dimensiones, multiplicando longitud por ancho por alto, un volumen de cubicaje de 67.78 metros cúbicos. El segundo contenedor se llama Hightech y es muy parecido a un contenedor estándar. La única diferencia es que es más alto. Tiene una altura de 2.7 metros y son ideales para cargas voluminosas o sobredimensionadas, muy útiles también para el transporte multimodal. Sus medidas en cuanto a peso máximo en el tipo de 20 y 40 pies es igual al de un estándar. Sí se diferencian en el volumen de cubicaje, que abarca más, obviamente. Para el caso del contenedor de 20 pies es 37.44 metros cúbicos y para el caso del contenedor de 40 pies 76.34 metros cúbicos. Como tercer contenedor encontramos el contenedor refrigerado,
Este tipo de contenedor permite trasladar carga que necesite refrigeración constante, como por ejemplo vegetales, carnes, frutas, lácteos, etcétera. Tienen un sistema de refrigeración que debe ser conectado a una fuente de energía. Generalmente viene conectado a un motor, pero en su defecto, si el buque no lo tiene, debe contar con generadores específicos que se llaman genset, que mantienen temperaturas de menos 25 grados Celsius a 25 grados Celsius. Sus medidas son iguales a las de un contenedor estándar, solo se diferencian en que tiene un sistema de refrigeración. Se puede encontrar en tamaño de 20 y 40 pies. Luego tenemos el contenedor open top. Como se aprecia en la imagen, no tiene techo, tiene una lona que se remueve fácilmente, no es fija y es ideal para transportar carga voluminosa que no puede ser transportada en un contenedor estándar porque su techo lo impide, o también mercancía que necesite ventilación. Eh, Debido a su estructura, posee facilita la carga y descarga de las mercancías por medio de grúas cuando el techo está bien. Sus medidas también se encuentran de 20 y 40 pies. El siguiente contenedor se llama flat rack. Y este tipo de contenedor no tiene paredes laterales ni techo. Están compuestos por una plancha de metal reforzado y permiten trasladar mercancía voluminosa o muy pesada que se deba manejar con grúas tipo pluma o también carga que tenga, no sé, bordes irregulares, por ejemplo, vehículos, maquinaria. Y debido a su estructura no puede viajar apilada, por lo tanto la mercancía viaja a la intemperie. Debe ser debidamente preparada para ello. Ahí se aprecian sus medidas también, tamaño de 20 y 40. Luego tenemos acá el contenedor bulk. Este contenedor es para mercancía a granel. Eh, Está preparado especialmente para transportar mercancía seca, por ejemplo, granos de azúcar, arroz, pellets, etcétera. Y tienen tres escotillas de carga. En el techo, una escotilla en la parte inferior para la carga y descarga de estos granos. Sus medidas son solamente en 20 pies, tienen un peso máximo de 24.000 kilos y un volumen en cubicaje de 32.79 metros cúbicos. Como séptimo tenemos el contenedor tanque o cisterna. Este contenedor es útil para transportar carga líquida, por ejemplo, aceite, cerveza, también materiales peligrosos como por ejemplo combustibles o sustancias tóxicas. Eso sí, no se deben llenar a más del 95% para tener espacio para la expansión térmica. Y además puede estar equipado en caso de que la mercancía lo requiera, una temperatura controlada mediante sensores de temperatura. El contenedor tanque o cisterna también se encuentra solo en medidas de 20. Y por último tenemos al contenedor insulado, que también se llama isotérmico. Suele tener la misma dimensión exterior de un contenedor estándar, eh, pero tiene aislamiento interno. Suele transportar mercancías que no requieren un frío como constante, pero sí mantener la temperatura durante cierto tiempo. Por ejemplo, no sé, medicamentos, mercancías peligrosas también, por ejemplo, que puedan tener chispa, ya que funciona como aislante del exterior. Es ideal para viajes cortos y sus medidas son de 20 y 40 pies. Hola, ¿qué tal? Veremos la consolidación de la carga. Es un proceso logístico que consiste en combinar múltiples envíos en una unidad de transporte más grande. Ahora, para el comercio internacional sería agrupar mercancías de distintos exportadores en un solo contenedor. Tres alternativas: marítimo, aéreo, terrestre. Nos centramos en el marítimo. Dos modalidades: FCL, LCL. FCL, un contenedor para un solo exportador, y LCL, lo mencionaba hace un momento, compartido entre varios. Maniobras en los contenedores son 8. La primera, recepción y almacenamiento. Esto, independientemente del nivel del operador logístico que sea, debe tener todas las herramientas y equipo necesario, sea grúas, sea lo requerido por la cadena de frío, si es mercadería peligrosa, etc. Cubicaje, cálculo del volumen para así poder distribuir el espacio dentro del contenedor. Eh, Tiene también que ver con la facturación, ¿no? En la estiva, que viene que ver con cómo se acomoda, la forma,
el peso, la distribución, el destino, lo que va a bajar primero, tiene que ir adelante. Esto a su vez se hace en toda la naviera, ¿no? Eh, y tiene que ver mucho con el equilibrio. Debe ser distribuido uniformemente para evitar accidentes, volcaduras, etc. Aseguramiento. Esto se hace mediante cinchas, cuñas, tacos, bolsas inflables, plástico stretch, etc. Etiquetado, determinación de las rutas, documentación y la trazabilidad, que este es el seguimiento en tiempo real, ¿no? Que ahora es muy común que uno pida algo y lo ve en tiempo real si ya llegó al puerto o no, si ya llegó, ya salió, está en tránsito, está en aduanas retenido, todo. Ahora todo es apoyado por sistemas integrados de gestión, sea un forwarder, sea un operador logístico, sea el mismo exportador e importador, ya estos sistemas están en todo el proceso de la cadena de suministro involucrados, ¿no? Ahora, ventajas: reducción de costos, eficiencia logística, hay menor impacto ambiental, haber menos envíos, menos emisión, mejora en tiempos de entrega, satisfacción al cliente. Hay riesgos también, posibles retrasos por la dependencia de otros envíos. Si algo pasa con algo, eso a todos los otros envíos dentro del contenedor los afecta. Complejidad documental, al haber distintas mercancías, no todos son eh, con el mismo código, entre otros aspectos. Algunos pueden requerir más revisión, algún tratamiento diferente, ¿no? Riesgos de daños, pérdidas, menor flexibilidad horaria. Ahora vamos a hablar del grado de los contenedores. Son 4. El primero, one trip, nuevo, solo un viaje, o esto para exportaciones principalmente delicadas, ¿no? Aquí cabe mencionar que ¿dónde se fabrican? La mayoría son fabricados en China, el 95% aproximadamente. ¿Por qué principalmente en China? Por precio. Ya que por la economía de escala sale más barato fabricarlos allá. Pero eso no quiere decir que sean los únicos fabricantes. Hay fábricas en Corea del Sur, en la India y en Estados Unidos también. El cargo worthy, que es usado, inspeccionado y certificado estructuralmente, apto para ser cargado y transportado por vía marítima internacional, que sería el siguiente nivel, generalmente entre 5 y 10 años. El estanco al viento, estanco al agua, que posee una revisión básica, se garantiza que está cerrado herméticamente, pero no apto para exportar. Tiene entre 10 a 20 años y generalmente se usa a veces para transporte terrestre. Y esto, ahora el usado tal cual, está dañado, sin certificación. Aquí también solo para uso terrestre o reciclaje. No han sido ni reparados ni inspeccionados y obviamente no se puede usar para operaciones de exportación. Ahora que hay una tabla comparativa, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que están adecuados para el almacenamiento, todos. Autos para la exportación podemos ver que solo los nuevos y los de carga worthy, esos sí, los otros dos no. ¿Qué más podemos notar en esta comparación? Básicamente, uno se considera como nuevo y otro tiene pequeños daños, ¿no? Pero todavía cumple con estas certificaciones para ser exportados. Ahora, ¿quién certifica esto? Como han hablado mis compañeras, ISO, puntualmente la 6346, y existe un convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores, el CSC, adoptado por IMO, y cada contenedor que esté apto para exportaciones debe tener esa placa. Bueno, aparte de eso, solo cabe mencionar quienes compran los contenedores son principalmente las navieras, los forwarders y bueno, algunos exportadores y importadores dependiendo del caso, ¿no? Pero principalmente son las navieras. Y eso sería todo. Gracias.